Estamos dentro del tema de glúcidos y vamos a pasar a explicar la formación de los óxidos, es decir, cuando se combinan diferentes monosacáridos para dar lugar a los diferentes óxidos que hay, que son los que tenéis aquí. Lo primero que vamos a explicar es cómo se forma el enlace entre dos monosacáridos. El enlace entre dos monosacáridos se conoce como O-glucosídico y se va a formar entre dos grupos hidroxilo o grupos OH que al combinarse van a desprender una molécula de agua y van a generarse el enlace O-glucosídico, porque se queda un oxígeno uniendo los dos monosacáridos, como veis aquí. El enlace O-glucosídico puede ser de dos tipos. Fijaos, siempre va a ser en moléculas cicladas. Entonces, si estamos hablando del enlace entre el carbono carbonílico, acordaos que este carbono es carbonílico. Fijaos que cerca está el enlace de este tipo, el enlace que aparece aquí. Este es carbonílico, lo vimos en el tema, en el vídeo anterior. Si solo se une un enlace carbonílico, porque fijaos, se está uniendo el carbono 1, que es carbonílico, al carbono 4, que no es carbonílico, no se ha creado. Este carbono no ha cambiado ningún constituyente, el que lo ha cambiado es el 1. ¿Os dais cuenta? Esto de aquí se va a llamar enlace monocarbonílico. Solamente va a tener, de los dos OH que dan lugar al enlace, solo va a tener uno de ellos, monocarbonílico. Fijaos, este es el único carbono anomérico que aparece. Fijaos, esto sería un enlace 1,4, porque sería el carbono 1 del primer monosacárido y el carbono 4 del segundo monosacárido. El enlace dicarbonílico pues va a ser en el que se den dos uniones de dos carbonos anoméricos. Fijaos, la molécula de glucosa y aquí tenemos una molécula. Fijaos, el carbono 2 en este caso sí sería carbonílico, ¿vale? Sería un enlace, este sería un carbono anomérico y el 2 también, ¿vale? Al unirse, los dos OHs forman un enlace glucosídico de tipo dicarbonílico, ¿vale? Fijaos, lo más importante es que lo tengáis en cuenta, que si se unen dos carbonos anoméricos es dicarbonílico, si solo se une uno es monocarbonílico. Fijaos, enlace 1,2 glucosídico. Aquí tenéis la explicación de lo que acabamos de ver, ¿vale? Entonces, enlace glucosídico, pues esto es interesante que lo sepáis bien, porque esto lo suelen preguntar bastante. El que se establece entre diferentes monosacáridos, en concreto entre dos, por deshidratación, liberándose una molécula de agua, ¿vale? Y lo que se unen son dos grupos hidroxilo y se quedan unidos por un puente de oxígeno. Monocarbonílico, dicarbonílico, como he explicado hasta ahora. ¿Qué es importante de esto? Mira, el enlace monocarbonílico, que lo acabamos de explicar, nos va a dejar un OH del carbono anomérico libre, ¿vale? Porque fijaos, aquí hay un carbono anomérico que está formando el enlace, pero aquí hay un carbono anomérico libre. Esto nos va a propiciar que estos tengan poder reductor. Si hay un OH libre del carbono anomérico, tiene poder reductor. En el dicarbonílico no ocurre porque, fijaos, los dos OH de los carbonos anoméricos están ocupados o están usados para crear el enlace O-glucosídico. Por lo tanto, este no tiene poder reductor. Disacáridos, bueno, disacáridos, ¿qué son los disacáridos? La definición sería glúcidos formados por la unión de dos monosacáridos mediante enlace O-glucosídico. Y este puede ser monocarbonílico o dicarbonílico. Pueden ser alfa o beta. El enlace puede ser alfa o beta, según la posición del carbono, según la posición del OH que forme el enlace. O sea, el primer carbono anomérico, lo tenéis aquí, el carbono 1. Si es alfa o beta,
pues sería alfa o beta el enlace. Alfa, os recuerdo, es cuando está hacia abajo el OH y beta es cuando está hacia arriba el OH. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Alfa, beta. ¿Vale? Como hemos dicho, los disacáridos que tienen un enlace dicarbonílico, fijaos, aquí no tendríamos ninguno, lo tendríamos aquí, dicarbonílico, pierden el poder reductor porque no tienen ningún OH de estos carbonos. Sin embargo, los que solo tienen un enlace dicarbonílico sí tienen poder reductor. Disacáridos de interés biológico que tenéis que saber, por lo menos identificar la fórmula. No tenéis que saber dibujarlos, pero sí identificar la fórmula. Tenemos la maltosa, tenemos la lactosa, la sacarosa, la celobiosa. Estos cuatro hay que saber identificarlos, sobre todo saber sus propiedades. Vamos a pasar al primero. Mirad, el primero es la maltosa. La maltosa es la combinación de dos glucosas, en concreto dos moléculas de alfa de glucosa, acordaos. Alfa porque está hacia abajo el OH. Fijaos, aquí tenemos el otro OH del carbono numérico, alfa. En unión, alfa 1, 4. No hay que saber nombrarlo así, ¿vale? Hay que saber que son dos glucosas unidas por enlace alfa. Y es fácilmente hidrolizable, ¿vale? Se rompe fácilmente. Siempre que hablemos de hidrólisis es rotura de enlace en presencia de agua. Esto es el azúcar de Malte, que se produce cuando rompemos el almidón o el glucógeno, que lo veremos más adelante, ¿vale? De esto ya se puede obtener energía. Característica, que posee poder reductor porque tiene un OH libre del carbono anomérico. Pasamos al siguiente. El siguiente es la celobiosa. La celobiosa son otras dos glucosas, pero en este caso son beta glucosas, ¿vale? Fijaos, carbono anomérico, el OH hacia arriba, carbono anomérico, el OH hacia arriba. Entonces son dos moléculas unidas beta de glucosa. Enlace beta de carbono 1 a carbono 4, beta 1,4. Posee poder reductor. Este se hidroliza más difícil porque los enlaces beta, es muy importante, son difíciles de romper. Los alfa son fáciles de romper. Y este no está libre de la naturaleza. Pues resulta de la hidrólisis de la celulosa. Al romper la celulosa, obtendríamos este disacárido. La lactosa es el azúcar de la leche. Esta está compuesta por la unión monocarbonílica, porque tiene un carbono anomérico aquí y otro aquí, y en este caso se une la galactosa y la lactosa. Fijaos, la única diferencia entre galactosa y lactosa es que en el carbono 4, en vez de estar el OH abajo, está arriba. ¿Vale? En la glucosa no ocurre eso, en la glucosa el OH está hacia abajo. ¿Vale? El único que está hacia abajo, hacia arriba es el carbono 3. Eso es en la glucosa. Repito, unión de la galactosa. Sería beta de galactosa, porque fijaos, está hacia arriba el OH del carbono anomérico, y beta de glucosa, porque está el OH hacia arriba. ¿Cómo es el enlace? El enlace es beta, ¿vale? Porque el OH, como hemos dicho, está hacia arriba. Fijaos, este también va a tener poder reductor porque el OH del carbono numérico 1, en este caso, fijaos, se encuentra libre. Pasamos al siguiente. El siguiente es la sacarosa. Sacarosa, el azúcar de consumo habitual. Esta es la sacarosa, ¿vale? Se extrae de la caña de azúcar y de la remolacha. Y este es el único que va a ser dicarbonílico, ¿vale? Dicarbonílico, porque está unido a dos carbonos anoméricos. El carbono 1, en este caso, de la glucosa, y el carbono 2 de la fructosa, ¿vale? Fijaos, unión es un alfa 1,2, del carbono 1 al 2. Alfa porque está hacia abajo el primero OH. Este enlace deriva de una D-glucosa, alfa de glucosa, y de una beta de fructosa, porque acordaos que la fructosa
Si era beta, se le daba la vuelta a la molécula y en vez de quedar hacia acá el carbono 2, quedaba hacia allá, ¿vale? Por eso es beta D. Este no tiene poder reductor, ¿vale? Va a ser fácil de identificar porque este es el único que no tiene poder reductor de todos los que vamos a estudiar. Como digo, la beta de fructosa es cuando gira el OH. Este sería el alfa, el OH queda hacia arriba, y este sería el beta. El carbono 2 nos ha venido hacia acá y el OH se nos viene abajo. Esto lo explicamos en un vídeo anterior. Vamos a pasar ahora a ver los polisacáridos, ¿vale? Hemos visto los disacáridos. Si nos preguntan por oligosacáridos, ¿vale? Sería la unión de varios de 1 a 10 monosacáridos por enlace O glucosídico. Entonces tenemos monosacárido, una molécula sola. Disacárido, la unión de dos monosacáridos. Oligosacárido, la unión de 1 a 10 monosacáridos. Y polisacárido, que es el siguiente que vamos a ver, como hemos dicho, que sería la unión de más de 10 monosacáridos mediante enlace O glucosídico, ¿vale? Normalmente son cientos o miles de monosacáridos unidos, fijaos la cantidad de unidades. Del mismo tipo, ¿vale? Vamos a estudiarlos del mismo tipo. Polisacáridos, siempre, como digo, uniones de monosacáridos del mismo tipo, en este caso glucosa, como veis aquí. Polisacáridos que vamos a estudiar. Los que son lineales, ¿vale? Como la celulosa y la quitina. Y luego los que son ramificados, como el almidón y el glucógeno. Este de aquí sería, como veis, ramificado. Aquí tenemos un monómero de glucosa y aquí tendríamos los enlaces O glucosídicos que se han ido formando. Y las ramificaciones. Fijaos, estamos en esta parte. Homopolisacáridos, ¿vale? Estos son más importantes porque están formados por el mismo monosacárido. Y tenemos de reserva energética estos tres, el almidón, el glucógeno y los dextranos, de los cuales vamos a ver los dos primeros. Vamos a ver los tres. Y luego la celulosa y la quitina que tienen función estructural. Empezamos por, bueno, en este caso aquí tenemos la explicación de por qué unos son de reserva energética y otros no. Vale, aquí tendríamos pues que los polisacáridos son la unión de muchos monosacáridos. ¿Vale? Importante, muy importante. Dos funciones diferentes, estructural y reserva. De ello depende el tipo de enlace que haya. Si es alfa, es muy débil el enlace y se rompe fácilmente, por lo tanto, función de reserva energética. Si es beta, el enlace es muy resistente y tendríamos función estructural, ¿vale? Estos ya no se consideran azúcares porque no tienen sabor dulce ni tienen poder reductor, ¿vale? Y algunos no son ni solubles en agua, son insolubles, como por ejemplo la celulosa. Vamos a empezar primero por la celulosa. La celulosa es muy importante, ¿vale? La celulosa va a ser un polímero lineal de moléculas de beta de glucosa en enlace beta 1,4, ¿vale? Pensadlo. Muchas glucosas unidas por el enlace beta. Esto le da a la molécula de glucosa gran cantidad de energía, de fuerza, porque además se van a establecer en la molécula de glucosa puentes de hidrógeno intracatenarios entre la misma cadena, fijaos una cadena, e intercatenarios entre dos cadenas. Todo ello es lo que le hace tener gran resistencia a la celulosa. Aquí tendríamos una imagen de la celulosa. Fijaos, cadena de beta 1,4. ¿Dónde está la celulosa? Pues en el algodón, en el papel normal. Muy importante, la celulosa no es soluble en agua. Y solo se hidroliza totalmente a glucosa por algunas enzimas que nosotros no tenemos, pero sí lo tendrían, por ejemplo, la vaca, la cabra. Estas enzimas se llaman celulasas porque van a digerir la celulosa y son producidas por los microorganismos, como las bacterias de la flora intestinal de algunos herbívoros, ¿vale? Por lo tanto, nosotros no podemos digerirlo.
Fijaos qué importante las propiedades y funciones. Importante.